Continuamos. Bueno, habíamos hablado y habíamos terminado la charla anterior con este cuadro, que es muy importante porque nos da un panorama bastante completo de cómo podemos encarar y abordar el tema de la elección de una fundación. Obviamente, como dijimos, siempre vamos a salir desde el terreno, ¿no? Que es la única manera en la cual vamos a trabajar acá, terreno, ¿sí? Y del terreno dijimos que nos puede pasar dos cosas, que sea no cohesivo o que sea cohesivo. Y a partir de ahí se disparan una serie de posibilidades que terminan en cimentaciones directas o cimentaciones profundas como grandes campos de las dos fundaciones. El ejemplo que vamos a ver ahora es para explicarles la importancia del acero y qué pasaba en la antigüedad cuando el acero no existía y cómo eran las fundaciones. Vamos a estudiar una cimentación directa, una fundación directa, ¿no? Rígida. Y también flexible luego. ¿Qué pasaba cuando el acero no existía? Bueno, existían las grandes fundaciones, enormes, como esta. Por ejemplo, un edificio que pesa, como acá lo dice, 13 toneladas y media. Si no se usaba acero, respetando un ángulo de 60 grados para que no haya quiebre, después vamos a explicar esto, nos daba que su fundación, su base, pesaba 21 toneladas y media. Es decir, la fundación pesa más que el edificio o la parte del edificio que estamos analizando. Bueno, eso hoy es económicamente inviable. A partir de la invención del acero, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que la, la misma porción del edificio, es resistido con una base que es muchísimo menor. Fíjense, la base pesa 1,5 toneladas. El edificio sigue pesando lo mismo, pero la base pesa muchísimo menos, 20 veces menos que la base sin acero. De ahí la importancia del acero en toda la industria de la construcción. Ahora, esto en la etapa de fundaciones, que es una etapa crítica, nos obliga a nosotros a una verdad que parece de perogrullo, pero que no lo es tanto. Es decir, tenemos que saber dónde se coloca el acero. ¿Por qué? Porque eso es lo que tenemos que vigilar en el proceso de la construcción de la fundación, que no se nos desvíe. Esto es lo que se llama una zarpa elástica, ¿sí? Ustedes ven que tenemos un muro de ladrillos, una cimentación poco profunda, lo que puede ser una zapata corrida, en este caso de hormigón armado, porque tiene acero, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaría si le sacamos el acero? Fíjense que le hice desaparecer la estructura del acero. Lo que sucede es que se va a quebrar esto en un ángulo de 60 grados a partir del ancho del muro. Vale decir que estas dos alas, que ya están quebradas, por el descenso que se va a producir en la base, porque esta área es menor, y ustedes recuerdan que por la fórmula aritmética de sigma, ¿no? Cuanto menor es el área, mayor es la solicitación que le estamos metiendo al terreno en cuanto a kilos a centímetros cuadrados. Por lo tanto, esta base se hunde. Eso es lo que sucede cuando no está el acero. Es decir, no podemos hacer una base ancha como esta y nos tendríamos que ir a una base primitiva como la de las catedrales góticas, cuya base es a veces más grande que todo el edificio junto. Es decir, lo marcado en rojo prácticamente ya no tiene ningún tipo de resistencia y la única resistencia posible la está ofreciendo esto, que es muy poca, obviamente, porque no es el área calculada. Esta es la manera, acá he superpuesto dos cosas.
El dibujo piramidal, tiene que ver con la concepción más antigua de cómo se llegaban las presiones a un suelo. El dibujo del bulbo de cebolla, que aparece por acá, es la concepción más moderna a partir de la invención del georradar en la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿para qué les cuento esto? En un rato viene, no se preocupen. Acá tenemos una superficie horizontal, que tranquilamente puede ser una losa, por ejemplo, o una platea de fundación, pero no tiene nada, todavía no tiene nada, no tiene estructura adentro, no tiene acero. Si tenemos un terreno de arcillas expansivas, ¿sí? La arcilla expansiva tiene la propiedad, como su nombre lo indica, de expandirse. ¿Cuándo se expande? Cuando recibe agua. ¿Y qué es lo que sucede? La arcilla se empieza a expandir y llega un momento que va a empujar nuestra platea de fundación, nuestra losa o el elemento horizontal que tengamos arriba de ese terreno de arcillas expansivas. Y lo va a hacer deformar. ¿De qué manera? Bueno, de esta manera que está dibujada. Entonces la pregunta es, cuando pasa esto, ¿dónde se coloca el acero? Bueno, evidentemente que cuando la arcilla expansiva está empujando la losa desde abajo, la tracción aparece en la parte superior de la losa o de la platea y la compresión abajo, por lo tanto el acero tiene que ir arriba. Pero ¿qué pasa cuando esto no actúa? Es decir, la arcilla expansiva está quieta y no recibe agua. Bueno, ahí actúan la gravedad, la fuerza de gravedad, que en realidad nunca dejó de actuar. Por eso hay que calcular en el estudio de suelos qué capacidad plástica tiene el suelo de porque no hay un suelo de arcillas expansivas tipo, sino que varía muchísimo en función de la humedad que tenga. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si contemplamos los dos estados, el estado en que la silla expande y empuja la losa para arriba, y el estado normal, donde actúan las leyes de la gravedad, tenemos estos dos estadios. Para uno, el acero va arriba y para el otro el acero abajo. Entonces es lógico entender que una platea de fundación para un suelo de arcillas expansivas tiene su armadura en esos dos niveles, arriba y abajo. Así. ¿Sí? Muy sencillo de entender, muy sencillo de dibujar también. Obviamente, siempre la fórmula sigma igual a P sobre F domina todo. Vamos a una simulación. ¿Qué es una simulación? Como dice ahí, es un trabajo de mampostería que se realiza bajo la cota del terreno y bajo muros medianeros o divisorios. Explicado más fácil, sub es debajo, muración viene de muro. Es decir, vamos a sostener un muro desde abajo. La pregunta es, ¿el muro de quién? Bueno, el muro de nuestro vecino. Generalmente las submuraciones las tenemos que hacer cuando tenemos una casa vieja, por ejemplo, al lado nuestro, y nosotros nos tenemos que ir por debajo de la cota máxima de fundación que tenga esa vivienda. Entonces ahí tenemos que hacer trabajo de submuración. ¿Cuáles son las condiciones necesarias para que una submuración, una excavación, sean exitosas y no tengan problemas? Son todas estas. Estudio del suelo, cálculo estructural, documentación pertinente, replanteo detallado de estructuras linderas, replanteo detallado de instalaciones subterráneas, documentación detallada para ajuste de obras, cuidadosa elección del ejecutor constructor, control exhaustivo de dirección de obra y control y fiscalización de autoridad competente. Estas son condiciones que necesitamos para no tener problemas en una submuración. Algunas se cumplen, otras no. Otras se cumplen a medias, ya lo vamos a ver más adelante. Si hay un momento de esta charla en la cual sacar una foto, captura de pantalla, lo que ustedes quieren, es esta. ¿Por qué? Porque estas son las dos condiciones que tiene que cumplir una submuración. Tiene que soportar el muro del vecino y tiene que contener la tierra. Si nos olvidamos alguna de estas dos, cuando estamos al frente de una etapa crítica de la obra como directores de obra,
vamos a tener problemas. Tarde o temprano los vamos a tener. Esto es un cimiento pintado en rojo, ¿no? De una casa que tiene un cimiento pequeño, ¿no? Vemos el bulbo de presiones sobre el terreno y vemos que también que si el cimiento es más grande, el bulbo de presiones también no solamente es más grande, sino que es más profundo. Si tenemos el eje medianero, donde el terreno nuestro es este y el terreno del vecino es este, y nosotros tenemos que hacer un sótano X, ¿qué es lo que nos va a pasar? Bueno, vamos a encontrar con que tenemos que sacar la tierra. ¿Y cómo tenemos que hacer? Tenemos que hacer esto. Esto se llama talud, ¿eh? Que yo lo dibujé aquí con un ángulo de 45 grados, teniendo en cuenta que esto puede ser tierra vegetal. Ahora, ¿qué es el ángulo de talud de un terreno? El ángulo de talud natural es aquel ángulo que por su inclinación permite que la masa del suelo esté en equilibrio y no se desgrane. Entonces, obviamente hay diferentes ángulos de talud natural para cada uno de los tipos de terreno. Por ejemplo, la tosca tiene 60 grados, la piedra, el granito, tiene 90, la tierra vegetal tiene 45, que es este caso, la arena tiene 36. Pero ese ángulo sirve siempre y cuando la tierra esté seca, porque si la tierra está mojada, la plasticidad de ese suelo cambia. ¿Y cómo cambia? De una manera muy drástica y muy peligrosa. Es decir, si yo tengo este ángulo de 45 grados y acá tengo tierra, mientras no llueva, esto contiene las presiones del cimiento vecino y la resultante del empuje de tierras, porque acá hay aire y acá hay tierra. Nosotros modificamos esa situación de equilibrio donde antes todo esto era tierra, ahora ya no. Como precisamos hacer un subsuelo, hemos sacado la tierra, en parte. Hemos hecho taludes. Bueno, acá hay una resultante del empuje de tierras. ¿Qué es lo que sucede muchas veces? Lo que pasa es que si nuestro constructor es inescrupuloso, va a aprovechar el momento en que nosotros, como directores de obra, nos vamos de la obra y seguramente va a hacer algo parecido a esto para ganar tiempo y dinero. Esto, en la jerga de los excavadores, se llama perfilar el terreno. En la jerga nuestra, esto es aumentar el riesgo de destrucción de inmuebles. Es aumentar el riesgo de vida de las personas que están trabajando acá y de las personas y de nuestros vecinos sobre todo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué puedo afirmar esto? Porque ya sabemos ahora que este bulbo de presiones quedó sin ningún tipo de sostén, sin ningún tipo de contención. Y la física no te perdona, y la ley de la gravedad tampoco. Esto se empieza a deformar. Si tenemos suerte quedará así, y si no tenemos suerte, y la física lo dice, en algún momento esto va a explotar. Y cuando explote, la casa del vecino se nos viene encima y tenemos un derrumbe. El 100% de los derrumbes de la ciudad de Buenos Aires que han sucedido en excavaciones, sumoraciones y en momentos de lluvia, el 100% fueron negligencia de la dirección de obra. ¿Por qué? Por no contemplar esto. Y por no contemplar que al talud se lo tiene que hidrofugar. ¿Por qué? Porque si no se lo hidrofuga, es decir, si no lo protegemos del agua, ese ángulo de talud natural, que era tan interesante de ver a 45 grados y que mantenía estable a esta construcción, ahora no. ¿Por qué?
porque cuando esa tierra se moja, el ángulo de talud natural pasa a ser la mitad, es decir, 22 grados y medio. Por eso hay que hidrofugar siempre los taludes en una submuración y o excavación. Esto es una demostración gráfica de dónde está la resultante del empuje de tierras. Pero ¿para qué sirve todos estos gráficos? Para entender que si nos pasa esto en una obra, tenemos que apuntalar urgentemente. Ya no podemos colocar la tierra en su lugar otra vez, por la negligencia de nuestro constructor. Lo que tenemos que hacer es apuntalar. ¿Y cómo se apuntala? Con grandes superficies, es decir, paneles fenólicos, y el punto es que este es un apuntalamiento de emergencia, hay que hacerlo rápido. ¿Por qué? Porque si tenemos una amenaza de lluvia para el día siguiente o para esa misma tarde, vamos a tener un derrumbe, seguramente lo vamos a tener. Entonces, ¿dónde se apuntala primero? Se apuntala, como dice acá, en la zona del tercio inferior de la profundidad de la excavación. Vale decir que si esta excavación tiene una profundidad de 3,90 metros, tenemos que apuntalar en la zona de 3,90 metros dividido 3, es decir, 1,30 metros. En esa zona tenemos que hacer el primer apuntalamiento preventivo de emergencia. ¿Por qué? Porque ahí es donde va a explotar el terreno. ¿Y por qué explota por ahí? Porque ahí está la resultante del empuje de tierras para esta profundidad de excavación, en el tercio inferior de la altura. Este es un modelo de una excavación con tablas. Obviamente hoy ya nadie apuntalaría esto con tablas por el tiempo que se tarda. Lo hacen con paneles fenólicos, pero lo que es importante es entender que el apuntalamiento tiene que ser muy preciso y tiene que estar colocado en la zona donde realmente tiene que estar, como vimos en el slide anterior. Esto es una perspectiva de una excavación normal, pero fíjense esto, ángulo de 60 grados. Esto quiere decir que en este dibujo se entiende que este terreno es tosca. Porque si fuera tierra vegetal, este ángulo sería de 45 grados. Vale decir que una excavación de esta que es muy tradicional, se hace con taludes y se deja sin protección, es decir, sin sostén, una porción de no más de 1 metro, a 1,20 m, a 1,50 m, del cimiento del vecino, que como vemos acá, es una casa antigua. Y por lo tanto, es un cimiento que no tiene capacidad de flexionar. Por eso no hay que aumentar nunca esta distancia, porque si aumentamos esta distancia, estamos obligando a un cimiento a trabajar a un esfuerzo para el cual no fue diseñado, que es el esfuerzo de flexión. Estas son fundaciones directas que trabajan a la compresión. Por lo tanto, nunca podemos aumentar esta distancia. Si aumentamos esta distancia, lo único que estamos haciendo es aumentar el riesgo. Hay técnicas más modernas para reemplazar este tipo de fundaciones, que son los pilotes de tracción. Esto lo vamos a ver más adelante. Inclusive se va a ver bastante en construcciones 2, donde se hace una profundización de los tipos y tipologías de fundaciones. Esto viene a cuento de qué es lo que tenemos que hacer. Una de las técnicas más rápidas que existen y más eficaces para hidrofugar un talud, que es el gunitado. ¿Qué es el gunitado? Bueno, es la combinación de un hormigón estructural en grano y un spray de agua. Como ven, aquí el operario tiene dos mangueras. Por una sale el hormigón y por otra el agua, el spray de agua. Todo esto se junta en una sola boquilla y esto tiene la particularidad de que se puede generar de manera vertical. O sea, podemos hacer
un submural bastante rápido, porque esto tiene cohesión vertical. Es decir, no necesitamos el molde tradicional y para que esto fragüe después de una cantidad de días. En el unitado esto lo podemos hacer muy rápido, por eso es una técnica bastante interesante para tener en cuenta, y esto, como siempre, hay que evaluarlo en base a la relación costo-beneficio. Siempre es importante, antes de encarar un problema de fundaciones, entender cuáles son las fases y desarrollos de la ciudad en la cual estamos insertando nuestra obra de arquitectura. Esto es una clasificación para la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque en cada una de estas etapas, la industria de la construcción sufrió ganancias y pérdidas, ¿no? Por ejemplo, 1930, una fecha muy importante, estábamos en los albores de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? A partir de 1945, 1940 en realidad, en plena Guerra Mundial, se produce un desabastecimiento del principal importador nuestro de acero, que era Inglaterra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que tenemos que reemplazar las estructuras de acero por un material nuevo que aparece en los años 30, que es el hormigón armado. Entonces es importante entender esto. ¿Por qué? Porque los códigos de los años 30 no indicaban cuál era la mejor forma de trabajar en hormigón armado. El derrumbe del gimnasio de Villurquiza, en una obra que en su principio inició en el 1940, el gimnasio no era un gimnasio, sino que era un salón de baile. Originalmente, cuando se construyó en el año 1940, se construyó en una época donde el código de edificación todavía no había sido promulgado. Existía el PRAE, pero no el código de edificación, que decía cómo se tenía que construir con hormigón armado. Por eso nos vamos a encontrar en esa época histórica con edificios que no tienen y no respetan lo que después en el código se promulgó en el año 44, y edificios que sí. Tenemos el caso del gimnasio de Villurquiza, 1940, con un tipo de construcción particular, que no lo vamos a ver en esta teórica, y tenemos el edificio Cábana, del año 1934, el edificio más alto del mundo, hecho en hormigón armado, en esa época. Entonces nos vamos a encontrar en las épocas históricas donde van a convivir distintos tipos de sistemas constructivos y distintos tipos de normas, en algunos casos promulgadas y en otros casos no. Por ejemplo, Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires. Luego del gimnasio de Villurquiza se dicta una ley, se promulga, mejor dicho, una ley, que es la 3562 de demoliciones y excavaciones. Luego se promulga la ley 4580, muchos años después, que es la ley de anclajes. El 9 de agosto de 2010, derrumbe del gimnasio de Villurquiza. El 16 de septiembre se sanciona la ley 3562. Un año después, un poquito más de un año después, se derrumba parte del edificio de Bartolomé Mitre 1232. Recién después del derrumbe de este edificio, se reglamenta la ley 3562. Hasta aquí parecería que hay una inacción del gobierno de turno en reglamentar una ley. De paso les comento que para que una ley tenga aplicación tiene que estar reglamentada, no promulgada. La promulgación no sirve para implementar una ley, lo que sirve es la reglamentación, porque en la reglamentación se dice claramente cuál es la autoridad de aplicación de esa ley, en este caso la 3562. Pero ¿por qué digo que esto no es negligencia del gobierno? Porque en realidad lo que sucedió es que las empresas constructoras grandes hicieron lobby para que esta ley no se reglamentara. Por cuestiones políticas, obviamente, a partir del derrumbe del edificio de Bartolomé Mitre, se tiene que reglamentar. Ahora vemos qué pasó. Se reglamenta la ley. El 17 de agosto de 2012
la calle Sinclair, la calle Sinclair pierde la mitad de su calle por un error en una submuración de un edificio de 5 subsuelos. Y el 13 de junio de 2013, unos meses después, se sanciona la ley 4580 de anclajes, que hasta ese momento eran clandestinos y no estaban permitidos y no eran legales. Esta es la ley 3562, ¿no? Fíjense lo siguiente acá. En el artículo 4, la ley dice que las inspecciones deben realizarse la primera durante la demolición y otras 2 durante la excavación. Cuando la cota de fundición supere los 4 metros, las inspecciones se realizarán. La primera a cumplir el 10% del cronograma de tareas y la segunda inspección a complementar el 50% del plan de obra. Bueno, los que redactaron esto, lamentablemente, no tenían ni idea de lo que es mecánica de suelos. ¿Por qué? Porque una excavación ya es peligrosa a partir del 1,60 m. Es decir, a partir de que nos puede tapar, que le puede superar la altura de una persona que está trabajando en esa submuración. Por eso esta ley, por su manera de redactar, era muy difícil de controlar y en realidad, como se demostró después, no sirvió para nada. ¿Y por qué digo que no sirvió para nada? Este es el código de edificación. Parágrafo 8.6.1, empuje de las tierras. Fíjense lo que dice acá. Habla de la recta de acción del empuje de tierras. Y dice, el empuje actúa 1/3 de la altura, que es igual al desnivel de los terrenos, con una dirección inclinada de 1/2 sobre el horizontal del ángulo de talud natural. Es lo que yo les mostré hace un ratito. La pregunta es, este parágrafo, no se modificó desde el año 1944. Entonces, ¿por qué hacía falta una ley para explicar o para controlar lo que el código ya decía? Y ahí tenemos las incoherencias de las normas, que obviamente no son casualidad, están dictadas por personas que con su ignorancia, a veces con su avaricia y a veces con negligencia, producen todos estos desbarajustes. ¿Cómo terminó la ley 3562? Derogada. Por eso es importante entender que la educación tiene que estar cerca de la ley, que era lo que hablábamos al principio de la primera charla. Y la intención es entender que la ley ayuda cuando está, obviamente, bien hecha, cuando está hecha por gente que sabe. Porque eso genera políticas de Estado. Y si no entendemos esto, somos cómplices de la construcción social del desastre. De paso les cuento que los desastres naturales no existen. ¿Sí? Una lluvia torrencial, una inundación en una costa despoblada no es un desastre. Ahora, si en esa misma costa el poder político de turno decide colocar una población sabiendo que es inundable, entonces nosotros mismos, los políticos mismos, están construyendo el desastre. ¿Por qué? Porque no entienden a la naturaleza. No solamente no la entienden, sino que tampoco la quieren estudiar. Porque muchas veces nos sucede que no entendemos la naturaleza. Pero para eso hay profesiones que estudian la naturaleza y que nos brindan posibilidad de entender cómo hay que hacer para no agredirla y para no sufrir los embates de los eventos que son naturales. La lluvia es natural. Lo que no es natural es colocar una población en el lugar donde se inunda. Eso es construir un desastre. Este plano me interesa mostrarlo. ¿Por qué? Es un plano del año 1784 de la ciudad de Buenos Aires. Su casco principal aparece por acá. Lo que me interesa de esto es que está mostrada perfectamente la línea de las barrancas. Y como ustedes ven acá, aparecen muchas líneas. ¿Por qué? Bueno, porque la costa de la ciudad de Buenos Aires tiene unos desniveles importantes que se fueron formando durante millones de años.
¿Por qué? Porque la ciudad de Buenos Aires está inserta en una llanura aluvional. Después vamos a ver lo que es. ¿Qué pasó en este plano de 1955? Donde desaparecen los desniveles, desaparecen la barranca y la ciudad parece que es plana. ¿Qué pasó entre 1784 y 1955 para que suceda esto? Lo que pasó fue la Revolución Industrial. Eso fue lo que pasó. Y la Revolución Industrial, una de las paradojas de la Revolución Industrial, decía que la tecnología dominaba a la naturaleza. Esa paradoja es la que se aplicó aquí. Y tenemos los resultados a la vista. Hoy sabemos que esa paradoja de la Revolución Industrial no es cierta. No solamente no es cierta, sino que es nociva. ¿Por qué? Porque a la naturaleza no se la domina, se la entiende y se la respeta. Este plano de la ciudad de Buenos Aires me gusta más. ¿Por qué? Porque es un mapa geológico. Y acá interviene una disciplina que los arquitectos no estamos acostumbrados yo diría, a solicitarla o a que nos brinde ayuda, que es la geología. ¿Se acuerdan cuando les dijimos que Santiago Kobralov decía que si no me intereso por lo que no hago, haré infinitamente peor lo que hago? Bueno, este es un ejemplo. Yo no soy geólogo. Sin embargo, me nutro de los geólogos y estudio la geología, o trato de estudiarla. La geología no es lo que yo hago. Pero justamente como me intereso por lo que no hago, que es la geología, puedo hacer mejor lo que hago, que es la arquitectura. Este es un mapa ampliado de lo que vendría a ser el área metropolitana bonaerense. Y acá vemos que la ciudad de Buenos Aires está por acá, ¿sí? Por ahí. Pero en realidad, la manera en la cual los aluviones de toda la llanura pampeana llegan al estuario del Río de la Plata es muy similar, tanto en el sur, como Quilmes, como en el norte de San Fernando, por ejemplo. Y en el medio, por acá, está la ciudad de Buenos Aires. Vale decir, tenemos que ampliar la mirada y mirar esto no con las jurisdicciones. La naturaleza no discrimina por jurisdicciones políticas, no hace divisiones institucionales, es toda una. Y no hay duda que si no entendemos esto, vamos a producir desastres cada vez más importantes en nuestras ciudades. Esto es lo que les comentaba. La ciudad de Buenos Aires está inserta en una llanura aluvional, que como dice acá son pequeñas plataformas sedimentarias construidas en un valle fluvial por los propios sedimentos del río que se depositan a los lados del cauce, en los lugares en los que la pendiente del mismo se hace menor, con lo que su capacidad de arrastre también se hace menor. ¿No? Fíjense, por ejemplo, las barrancas de Belgrano, las barrancas del Parque Lezama, no tienen grandes alturas, ¿no? Eso, digamos, en esas zonas. En otras zonas tienen menos altura todavía. Esto es interesante porque demuestra que la ciudad de Buenos Aires no es plana. Tenemos desniveles de 30 metros de profundidad y de altura, mejor dicho, entre lo que es esta cota de nivel de 25 metros, que es Monte Castro, justamente, el monte más alto que tiene la ciudad de Buenos Aires, por eso el barrio se llama así, y la cota más baja, que es el puerto, toda zona de relleno. Obviamente la ciudad universitaria, la FADU, también está en zona de relleno. El límite cero vendría a ser la avenida Cabildo, ¿no? Que después se transforma en Maipú, en la provincia de Buenos Aires. Este es otro mapa de unidades geomórficas que es muy interesante porque muestra cómo la ciudad de Buenos Aires se ha formado con un valle, con varios valles en realidad. Uno es el valle del Arroyo Maldonado, ¿no? Que se produce aquí, y después tenemos el valle del Arroyo Vega, del Arroyo White, y el gran bajo, llamado Bajo Flores, ¿no?
que aparece por acá, que es el valle de inundación del otro río importante, que es el Riachuelo. Todo lo que está en este azul medio turquesa es tierra que le hemos ganado al río. En realidad las barrancas de la ciudad de Buenos Aires llegaban aquí. Seguramente ustedes habrán escuchado decir que la ciudad de Buenos Aires da espaldas al río. Yo no estoy de acuerdo con esta afirmación tan común y tan popular, pero voy a demostrar por qué no estoy de acuerdo. Este es el Espigón Plus Ultra, que está en la costanera sur de la ciudad de Buenos Aires. Todos lo conocerán, acá está la fuente de Lola Mora, la fuente de las Nereidas. Pero esto era ese pabellón Plus Ultra en el año 1921, donde la gente que vemos acá se bañaba en el Río de la Plata, costanera sur. Este emprendimiento turístico era gratuito para todos los habitantes de la ciudad, de los que vinieran de otras provincias, y tenía una serie de instalaciones que eran realmente impresionantes para lo que era la época, digno de la Riviera francesa, que en realidad de ahí se había copiado. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos con el Espigón Plus Ultra? Esta es una foto aérea del año 1940. Acá está la costanera sur, la fuente de Lola Mora, el Espigón Plus Ultra. Año, como dije, 1940. ¿Sí? Bien. 1978. Aparece ese famoso avance sobre el río titulado Reserva Ecológica. El Espigón Plus Ultra ya pierde la mitad de su espigón. Año 2004. Año 2009. Ya es casi imposible de distinguir el espigón. Solamente sabemos que está porque está la fuente de Lola Mora acá y entramos derecho, nada más. Año 2010. Ya forma todo parte de un gran terreno. Desapareció el río. Eso hicimos. Por eso estoy en desacuerdo con esta frase. ¿Por qué le echamos la culpa a la ciudad de lo que hacen los gobernantes? De lo que hacen las personas que hacen las políticas de la ciudad. Tenemos que identificar a los responsables. La ciudad no tiene la culpa de esto. Esto nos hace entender que el medio ambiente, como dijimos antes, es el conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos, sociales, económicos y culturales capaces de ocasionar efectos directos e indirectos en un plazo corto o largo sobre los seres vivos. Les acabo de dar un ejemplo del efecto directo que produce no entender, no respetar y querer dominar a la naturaleza en todo su recorrido de millones de años. Tenemos que cambiar esa forma de ver. Y viene bien que lo hagamos en una teórica de fundaciones. ¿Por qué? Porque como dijimos antes, la fundación es el origen de todo. Muchas gracias.